La ley es situación de ordenamiento de la vida que no puede dejar de existir, porque si no viviríamos matándonos o robándonos unos a los otros. Un código, un acuerdo hecho entre personas. Deben existir las leyes consensuadas, donde la gente haga carne la ley y realmente no haya corrupción. Supongo que era en cuarto grado, que todos los chicos en todas las escuelas de Argentina juran la bandera y de alguna manera así se muestran o se afianzan en su sentimiento patriótico. Básicamente no la juré porque estaba seguro de que no iba a poder llevar adelante mi juramento. Quizás no la juré porque creo que uno jura algo para cumplirlo cuando llegue el momento, y yo tenía que jurar que iba a defender la bandera incluso en casos de guerra. Yo de ninguna manera estaba ni estoy dispuesto ni ir a la guerra por una bandera. El Estado democrático me parece que es necesario. Y a veces no es lo mejor porque las leyes no se aplican como están reglamentadas. Hay mucha corrupción. Tengo una anécdota hace varios años con unas amigas en un pueblito de Santa Fe saliendo de un boliche, y hacía tanto frío que pasa la policía. Ya eran como las 6, 7 de la mañana. Paro a la policía y le digo si por favor no me lleva a la panadería. Entonces me dijeron que sí, estaban en una camioneta, sacaron todas las escopetas viejas que tenían puestas en el asiento de atrás, las guardaron en el baúl y nos llevaron a mí y a mis amigas en minifalda hasta la panadería. Pienso que actualmente la ley es demasiado benigna con los que delinquen. Hay derechos humanos para el ladrón, y el que queda desamparado y sin ningún tipo de protección es el ciudadano común que va a trabajar todos los días. A ese no lo protege nadie. Siempre es mejor un Estado democrático, sea el cual fuere, que un Estado golpista. ¿Quién dijo que pensar es aburrido? Tus ideas, Nuestras ideas. y las de todos, pero desde un punto de vista diferente. Desde este momento, el programa de filosofía de la Universidad Nacional de La Matanza. Pensá en sintonía. Pensá en sintonía. La filosofía No es solo para expertos. Hola, ¿cómo están? En este mediodía de sábado, nuevamente en Pensá en Sintonía. ¿Qué tal? Hoy somos otros en la mesa. ¿Cómo andan, chicos? Dami, Rafa. Bien, hola, buen día. Buen día. Buen día, todo bien. Tenemos un mediodía re tranquilo hoy. También está Juan. ¿Qué tal, cómo va? Que eso hace que no sea tan tranquilo en realidad, ¿no? Pero bueno, hoy somos personas más tranquilas, más relajadas. Lo que no es muy tranquilo es la temática que tenemos que abordar, ¿no? Unos audios así un poco, no sé, polémicos, por decirlo de alguna manera. No sé, hay un montón de preguntas que podemos empezar a tirar en torno a los audios que escuchamos, ¿no? En principio, una cosa que aparece en algunos de los audios es el tema del miedo en un punto, o por lo menos algo que yo escuché detrás de los audios. Algo que asocia de alguna manera la sociedad, valga la redundancia, con el miedo, con el peligro, con la policía, con la ley. Sí, siempre la idea de que de la sociedad lo que puede llegar a venir es un peligro, ¿no? El encuentro con el otro como algo peligroso. O que ¿no? la sociedad surge como resguardo ante el posible peligro que es el otro, en realidad, ¿no? Claro, la ley como resguardo, ¿no? Frente a ese encuentro, ese posible encuentro violento. Claro, ¿no? Sí, pareciera que están esas opciones, ¿no? Porque por un lado, fíjate ahí como Rafael decía, la sociedad como resguardo frente al, ¿no? Como lugar de miedo al otro, y vos decías sociedad como resguardo contra el miedo al otro. En realidad ahí habría que después distinguir un poco entre sociedad, estado o comunidad o cohesionada frente a una sociedad sencillamente caótica, ¿no? Hay como todo este tipo de esa planteos. era otra de las preguntas, ¿no? Si es idéntica, si puede haber una sociedad sin Estado, sin legislación, o si la ley siempre es idéntica al Estado, y viceversa. Si siempre que hay ley hay
una sociedad que surge como consecuencia de una legislación o de un contrato, ¿no? Sí, y otra cosa que me parece está dando vueltas en lo que estamos diciendo con respecto al otro, digamos, es si el otro queda por fuera de la sociedad, digamos, o si hay una fuera de esta sociedad que se constituye y si en algún momento ingresa justamente como temor, como amenaza, como peligro. El otro. En uno de los audios se retomaba yo como el otro. El audio del chico que dice lo de no quiero jurar la bandera porque, no sé si como el otro o como individuo frente a una masa que de alguna manera empieza a aparecer como... También otra vez el tema de la guerra está mencionado ahí, la muerte. Tal vez esta persona no se sabe por qué no querría ir a la guerra, si porque él mismo no quiere morir, si porque no quiere matar por una bandera, pero sí lo que surge es una especie de individualidad frente a lo que debería ser otra cosa, ¿no? En el momento por lo menos de jurar, de ese momento de patriotismo extremo que... Sí, y como aparentemente no identificándose mucho con esos símbolos patrios que se supone que son símbolos justamente de una unidad, ¿no? De una unidad superior que incluye a los individuos, ¿no? Y frente al cual uno debería sacrificarse como individuo, justamente por ser parte de una sociedad, ¿no? De un todo que nos excede como individuos, ¿no? Sí, y eso es interesante pensar también, ¿no? Digo, si de golpe un individuo se sustrae, por ejemplo, a todas esas señas, ¿no? de identidad colectiva, ¿qué sucede, digamos, con respecto a su relación con la sociedad? Digamos, él necesariamente queda excluido de esa sociedad, o, digamos, porque está basada en esa unidad, o la sociedad es ese conflicto y esa posibilidad también de sustracción de esas identidades. Si esas identidades no terminan matando la posibilidad de una sociedad, digamos, y la unifican en una cosa completamente homogénea, o no, o es la condición de una sociedad, ¿no? Digamos, determinada, específica, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué pasa con ese otro que decide sustraerse? Si quizás en ese momento en el que se sustrae es que empieza a ser un símbolo de posible peligro, ¿no? Frente al cual debería intervenir la ley. Sí, por supuesto. Claro, un sedicioso. Un sedicioso, sí. Sí, por decirlo levemente. De hecho, en otro de los audios aparece un reclamo respecto de los derechos, ¿no? Se habla de derechos para los trabajadores, pero no para los ladrones. O sea, ahí hay un límite, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ciudadanos de esta sociedad? El hecho de trabajar. Digo, en el audio está planteado así: trabajadores versus ladrones. Sería, ¿no? Entonces aparece como una sociedad de producción. Lo que me legitima a mí para ser un ciudadano de derecho es producir, y entonces lo que está por fuera... Sí, o sea, también el tema de qué tipo de derecho estamos hablando. Estamos hablando del derecho social, derecho civil, derechos humanos. En ese caso, digamos, aparecía la palabra derechos humanos. Claro, ¿no? Y ahí es curioso, porque una cosa es decir, bueno, no tiene derechos sociales porque no produce, digamos, dentro de la sociedad. Por lo tanto, ¿por qué tendría que tener uno? Sí. Porque es un derecho social. Si yo estoy fuera de la sociedad, no tengo derecho social. Sí, pero ahí decían, no tiene derecho humano. Sí. O sea que si yo no produzco, ¿estoy fuera de la humanidad? Claro. Es interesante. Debería, por lo menos. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo es esto? Claro, sí. Es algo que en general circula bastante, ¿no? Es un cliché, ¿no? El tema de los derechos humanos. Como una noción. Lo escuchamos todo el tiempo. Sí. Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Buen día. ¿Y este mozo de dónde salió? ¿Se van a andar sirviendo algo? Yo me tomaría por ahí un cafecito. Sí. ¿No? Yo estoy siempre con Cunnington. No tenemos. No, ¿cómo que no? Nosotros siempre venimos a este bar. No tenemos. Tampoco. Bueno, no sé ni qué es eso, no es negrito. Cafecito no. Una cerveza. No, te podría agregar un poquito de Fernet, eso, pero así solo no tenemos. ¿Fernet nada más? Fernet nomás. Bueno, pero qué raro. ¿No está Félix? No, Félix no está enfermo. Ah, pero Félix es más las veces que falta que las que vienen. Bueno, no sé. Sí, es medio... Habría que ver cómo le creemos en esta sociedad, Félix, porque si no labura mucho, parece. No, justamente, falta bastante.
Y no sé por qué tengo que venir yo a trabajar, ¿viste? Bueno, no sé. Bueno. Arrancar el mediodía con un fernet con coca, la verdad me parece fuerte, pero está bien. Te lo sirvo solito, negra, si querés. No. Si es problema, es decir, el problema es la gaseosa, te lo sirvo solito. Sí, es un problema que tienen algunos, he escuchado. Bueno. A vos El te veo tema de la coca. una gana de un Y fernecito yo, negro. ya que me insistí, creo que un fernecito me tomo. Ahí va, vos también, no chiquitito. Bueno, pero cortito, ¿eh? No chiquitito o cortito, o sea que dure poco. De hacerlo durar me cago yo. Perfecto, negrito. Bueno, no sé si te contó Félix, pero acá esta es una mesa distinta de las del resto. Nos tenés que atender con un cierto cariño, somos sensibles, somos... Ustedes son los que hablan todas estas onceras que están todo el día discutiendo. Sí. Ahí le veo unos libros en la mesa. Sí, hoy estamos con el problema de la sociedad, del individuo. ¿Vos cómo te sentís al respecto? ¿Te sentís parte de esta sociedad? Acá en Buenos Aires, por ejemplo, vos siendo cordobés. O con la ley, ¿cómo me- te sentís con la ley? Y yo me la paso laborando, ¿viste? Y siempre ahí hay gente que no labura nada. Sí. Igual a mí me encantaría también no laburar, ¿viste? Claro. Pero bueno, no se puede. Pero esto de la sociedad, de estar adentro, ¿cómo es? Ustedes que se la pasan pensando. Nosotros no a trabajan veces nunca. nos sentimos adentro y a veces nos sentimos afuera. Tenemos esa virtud, ¿viste? Y estamos tratando de pensar en eso. La Claro. verdad que si venís en un rato, capaz que tenemos alguna Bueno, a respuesta. ver si me dan una respuesta, porque a mí me contó Félix que ustedes se la pasan hablando y después no llegan a nada. Sí, por ejemplo, te puedo contar una anécdota que cuenta... Más que una anécdota, es una mención que hace Rousseau, les cuento a todos, en el origen de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Rousseau es un filósofo suizo del 1700, desarrolla su pensamiento durante ese siglo. Y en este texto tiene una de las notas más extensas, es la nota 10, una nota muy larga. Empieza él criticando a los viajeros, los marinos, ¿no? Comerciantes, etcétera, que hacen juicios respecto de las cosas que ven en sus viajes. Entre eso, obviamente, malos juicios para Rousseau porque carecen de cualquier tipo de criterio sesudo, ¿no? Él preferiría, por ejemplo, dice que vaya Montesquieu a hacer y no los Sí, el marinero. el Pepe. marinero, exactamente. Pero bueno, lo que tenemos es eso y nos devuelven unas crónicas que a Rousseau no le gustan porque hablan de lo que él considera que son hombres como si fueran bestias, ¿no? Entonces allí hace mención a un cierto niño aparecido en 1694 que en realidad no le pude seguir el rastro efectivamente a la documentación, porque Rousseau no cita ningún tipo de documentación en estos textos, pero bueno, dice, ¿qué pasa si estos viajeros se hubieran encontrado con este un niño salvaje que habría sido tal vez criado por unos osos? Por lo que pude ver en internet, aparecieron 3 chicos en Lituania en 1694 que pasaron mucho tiempo lejos de la sociedad y que en algún momento son encontrados y son estudiados por la comunidad médica, académica, etcétera. Bueno, es un poco como la historia de Tarzán. Exactamente. ¿No? Hay un caso famoso que filmó, que documentó en una película Truffaut, que se llama El Pequeño Salvaje, de 1970, que relata un caso conocido que es el de Víctor de Aveirón. Bueno, vamos rápidamente una tanda que estamos corriendo como siempre con el tiempo y después volvemos a discutir estos casos. Si Mahoma no va a la montaña, Fija que baje ese. Pensá en sintonía. pensá en sintonía. La filosofía no es solo para expertos. Si la montaña va a Mahoma, pedí un turno con Rolón. Pensá en sintonía. La filosofía no es solo para expertos.
Bueno, volvemos entonces con lo que hablábamos en el bloque pasado, estos casos de los niños salvajes aparecidos en una cierta época de la historia, que estaba interesada por encontrar casos de chicos que pudieran haber vivido sin sociedad, en realidad. Ese es el interés de Rousseau también, ¿no? En documentar estos casos donde haya niños, seres humanos, pero, o sea, individuos, y cuál era su relación con la civilización o con lo que él entendía que hacía la diferencia antropológica, que bueno, después veremos, ¿no?, qué son esas cosas, pero el tema por el cual traía esa anécdota era ese, ¿no? Saber cuál es la relación entre individuo y civilización. Ahí hay una pregunta interesante también, que es ¿hasta qué punto esos hombres, por más que fueron niños, eran humanos? Claro. Digamos, esa es una pregunta que se hace Rousseau, ¿no? Sí, en un libro en el cual se trata en gran medida de pensar el hombre en estado de naturaleza, ¿no? Como un estado previo a la sociedad. Un hombre muy bestial, pero que tiene alguna característica que lo hace humano, que tiene alguna relación para Rousseau con la sociedad. Ese punto de quiebre, ¿no?, entre lo animal y lo humano no está tan alejado de la sociabilidad, claro, o de su capacidad de estar con otros. Sí. Sí, el problema va a ser que ahí para Rousseau la sociedad, justamente cuando el individuo empiece a socializar, cuando empiece a interactuar con otros, van a empezar a aparecer ciertas cosas como la comparación con los otros, la competencia, claro, con los otros, el mirar al otro. Me parece que lo interesante en ese texto es que el punto en el que Rousseau dice somos hombres o porque somos capaces de perfeccionarnos, es el mismo punto en el que él ubica la perversión, ¿no? O sea, la perfectibilidad y la perversión son casi lo mismo, claro, están unidos. Sí. Eso es interesante. Sí, paradójicamente la sociedad va a aparecer como algo casi hasta malo para Rousseau en este texto. Totalmente, ¿no? Va a ser distinto el contrato social, pero uno llega a lo mejor por los mismos medios por los que llega a lo peor. Es súper, para mí por eso ese texto es buenísimo, por ese punto. Bueno, tenemos otras miradas de otros filósofos, ¿no?, anteriores. Sí, una de las primeras, ¿no?, reflexiones acerca de la relación entre individuo y sociedad filosóficas interesantes está en Platón, ¿no? Uh-huh. En uno de los primeros diálogos de Platón, que es el Critón, en donde Platón pone en escena la espera de la condena de Sócrates, digamos, claro, ¿no? Esa famosa condena. Bueno, entonces muchos sabrán que Sócrates fue condenado por esta actividad de filosofar, fue condenado en un juicio que Platón lo relata en la Apología de Sócrates, un texto anterior al Critón. Y el Critón transcurre justamente unos días antes de que la condena, que Sócrates acepta, la condena a muerte, lleve a cabo. Claro, se haga efectiva, ¿no? Sí. Entonces aparece este personaje Critón, un amigo de Sócrates, muy adinerado y con muchas influencias, ¿no? Ya ahí aparece el tema de la corrupción, ¿no? Sí, también para a veces que uno tiende a decir que vivimos nosotros en una sociedad corrupta, que es un problema argentino y contemporáneo. Bueno, no, Platón, Atenas, del siglo IV a.C. O sea, un tiempito después de que empiece la democracia, hay gente que dice, no, bueno, la democracia, la corrupción, qué sé yo. Está bien, están unidos. Ya ahí hay de hecho, Sócrates... Echa la ley, echa la trampa. Claro, de hecho, Sócrates se sorprende cuando lo ve a Critón ingresar en su celda. Se supone que no debería estar ahí, es un ciudadano. Dice, ¿qué haces acá? Y bueno, Critón entra porque evidentemente conoce a los guardias, tiene plata, soborna a todo el mundo y Critón entra. Sí. ¿Y qué le propone Critón? Y Platón lo muestra, ¿no? Platón muestra eso. La intención es mostrar ese estado de corrupción en el que estaba Atenas en ese momento. Exacto, y básicamente el problema del diálogo va a ser el de que Critón le propone a Sócrates escapar, ¿no? Uh-huh. Para no perder a su amigo, para no perder a su gran maestro, bueno, escapar. Básicamente no obedecer la ley, digamos, ¿no? La ley lo condena a muerte a Sócrates, bueno, el problema es ese, ¿no? ¿Qué hacer en esa situación? ¿Obedecer o no obedecer la ley? Aun cuando está en peligro la vida. Claro, porque aparte el argumento de Critón es la condena es injusta, ¿no? Claro. Es injusto, así que es justo que vos seas injusto con los que fueron injustos con vos, ¿no? Claro. Ese es el argumento. Sí, sí, a lo cual Sócrates se opone totalmente, justamente, y ahí justamente en el último momento del diálogo
aparece un diálogo imaginario con las leyes, ¿no? Aparecen las leyes de Atenas como encarnadas y hablando con Sócrates, ¿no? Y el problema justamente es este, ¿no? Sócrates dice, no puedo desobedecer las leyes en las que se expresa la voluntad de la sociedad ateniense, y que estas leyes son las que no solamente me constituyen como individuo, como individuo de derechos, sino en todos los aspectos, las que me alimentaron, las que me educaron, ¿no? Porque todo, la alimentación, la educación, la sociabilidad está hecho en el marco de las leyes. De algún modo ahí se mete como una especie de problema, de una lógica, digamos, de la deuda. Sí. ¿No? Sí. Deuda con la sociedad, ¿no? Sí, es como si fuera esta idea de no poder romper la ley en realidad porque yo soy un deudor. Exacto. Sociedad, A veces ¿no? se que piensa es algo que ya incluso... marcaba Nietzsche, digo, con respecto a la sociedad. Sí, por ejemplo, a veces ¿no? se piensa también, digo, para citar un pasaje otro pasaje conocido de Platón, la alegoría de la caverna, la vuelta del filósofo como una deuda, a veces, una necesidad también, ¿no? Del filósofo, que también es lo que plantea Sócrates en el Critón, Sí, no poder estar yo sin mis conciudadanos, entonces no tiene sentido, estar ahí afuera, contemplando Sí, pero también aparece, además de esta idea de deuda, desde la cual podría verse, una idea de libertad ahí, porque Sócrates podría irse, y sin embargo elige quedarse. Entonces, ahí también habría que pensar en qué medida aparece la noción de libertad dando vuelta. Claro, pero digamos, es él mismo el que decide quedarse como una decisión, pero ¿cuáles son las razones de esa decisión? Sería la pregunta. O sea, ¿en base a qué criterio él decide quedarse? El criterio parece ser la imposibilidad de sobrevivir sin polis, sin la polis. Lo mismo que plantea Aristóteles. Es una idea que ya está en el juicio, digamos. Cuando él plantea la posibilidad de exiliarse, la rechaza por eso, ¿no? Bueno. Claro, sí, aparece la idea de la polis como fundamento del individuo, ¿no? Claro. Que es al revés del pensamiento moderno que veíamos con Rousseau, que piensa el individuo como fundamento de la polis. Exacto. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema y seguimos discutiendo esto con pensamientos más actuales. Raros peinados nuevos, Charly García. Si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Dame un poquito de amor, no quiero un poco. Quiero algo de razón, no quiero un loco. Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar. Desenchufa el cable del parlante. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero.
pregunto, ¿qué pasará después de la muerte? Mira, morir es como dormir, pero sin levantarse al baño. Pensá en sintonía. Hay tiempo de ver una película. Señor presidente, su propuesta de asistencia es un montón de tecnicismos y retórica populista y no tiene nada que ver. ¡Perdón, señor presidente! Todos los presidentes son iguales, son neoliberales. Bueno, volvemos entonces de este tema. Yo ya estoy perdida entre Platón, Rousseau, etcétera. Así que necesito un ordenador externo. Podríamos hacer una mini síntesis, digamos, de en qué queda ese planteo, ¿no? Porque hay planteos posteriores que se van a desarrollar. Y en realidad es que, digamos, como la antigüedad termina de alguna manera después de Platón, con Aristóteles y demás, en esta idea de que es la sociedad la que sirve de condición para el desarrollo de un individuo, y de algún modo un individuo fuera de la sociedad sería como una especie de dios o una bestia, ¿no? Y por eso Sócrates obviamente rechaza escaparse. Mientras que la modernidad, de algún modo, va a plantear algo completamente nuevo, plantea la idea de un individuo autónomo, independiente de la sociedad, digamos, libre por derecho de esa sociedad, y que por lo tanto, si ingresa en esa sociedad y en todas las relaciones de mando que supone, tiene que hacerlo de modo legítimo, si queremos que sea legítimo, por una propia decisión, por una libertad, por un consenso, y eso es lo que se conoce como el contrato social, ¿no? Que se habla en la modernidad. Creo que esa sería como la voluntad racional de someterse. Es como es la pregunta que surge, ¿no? También, ¿por qué alguien habría de someterse pudiendo no hacerlo? Claro. Entonces, habría que agregar también que esa distinción entre antigüedad y modernidad implica que para la antigüedad ese orden es natural. Por eso un poco también Sócrates, si se va a otra polis, no va a encontrar su lugar en otro lado. Y para la modernidad la civilidad, digamos, ¿no? Claro. El hecho de pertenecer a esa polis es y que lo realice. Casi, en cambio, para la modernidad es una invención. Tal vez lo más interesante de la modernidad sea ese poder creador en términos políticos. Claro, que la sociedad es una especie de artefacto, ¿no? Es artificial. Sí, claro. Eso sería lo que trataron de fundamentar los contractualistas como Hobbes, Rousseau, Locke, ¿no? De los que hablaremos en otros programas, pero también es interesante ver cuál es la crítica, tal vez, a esa única solución que parece ser el Estado ante el conflicto que se generaría entre los individuos, ¿no? Claro, sí, frente a eso, aparece la figura de Marx, ¿no? En el siglo XIX, mediados del siglo XIX, que en cierta forma retoma algo de la visión antigua, en este sentido de que la prioridad está en la sociedad y que todo sujeto en definitiva es colectivo, ¿no? Y Marx critica, de hecho, a estos contractualistas por ser abstractos, ¿no? Por separar al individuo de la sociedad, por separarlo de la historia, ¿no? Ese estado de naturaleza que se piensa de manera universal y totalmente abstracta, dice Marx. Cuando en realidad Marx vuelve a la idea del hombre como producto de la sociedad, pero en lugar de ser natural, es económico, ¿no? Digamos, son las relaciones sociales de trabajo las que definen. Y aparte histórico, ¿no? En lugar de ser natural, esa sociedad, digamos, fija. Es una gran salvedad, porque es una gran salvedad. Hace muy, muy distintas las cosas. Claro, ¿no? Se va desarrollando, ¿no? La idea de que somos productos históricos, colectivos, ¿no? Pero que, sí, es cierto, vuelve la idea de que todo individuo siempre está dentro de una sociedad, pero que estas sociedades se cambian, digamos, tienen la capacidad de cambiar, porque ahí estaría la gran posibilidad revolucionaria en Marx, ¿no? Claro, sí, hay una dialéctica, como la llama él, ¿no? Que a través de las contradicciones que se dan en una sociedad, ¿no? Marx la va a llamar lucha de clases, famosamente, ¿no? Se partía de la lucha de clases, es decir, del conflicto y del choque entre sujetos colectivos con intereses distintos, que es a partir de ese choque que la historia se mueve. Progresa, ¿no? Que eso también está en Kant. Perdón, incluso porque, sin duda, algo que después creo que vamos a hablar un poquito, es interesante decir esto, más que con intereses distintos, es que directamente con intereses contrarios. Claro, ¿no? Es la opuestos, contradicción, exactamente. ¿no? Es una contradicción que no se puede resolver, porque si no se resolvería con, nos ponemos todos de acuerdo y
Pero pareciera que la idea de Marx es que no se pueden resolver estos conflictos, son contradictorios, o triunfan unos o triunfan los otros, y por eso la lucha, ¿no? Sí. También ahí hay un supuesto importante para diferenciarlo de los contractualistas, que es que esos quienes se asocian, o esas relaciones sociales, parten de situaciones diferenciadas, digamos, no son iguales los individuos, y es esa diferenciación lo que los hace necesitarse, digamos, y a partir de allí son los vínculos, ¿no? Sí. Sí, frente a eso después hay otros desarrollos más contemporáneos ligados a filósofos franceses como Gilles Deleuze y Félix Guattari que aceptan esta idea marxista. Como Félix. Sí, como Félix. Sí. Que aceptan esta idea marxista de sujetos colectivos como sujetos de lo social, pero rechazan esta idea de que es solamente la contradicción y la oposición lo que define una sociedad, ¿no? Entonces aparece un concepto bastante interesante que es el de línea de fuga, justamente, según el cual una sociedad no se define tanto por las contradicciones que la atraviesan, sino por lo que se escapa. Es esta idea de que hay fuerzas que se escapan de la porque sociedad. hay otro miedo de pensar la sociedad así como primera que el individuo, que es de la masificación, ¿no? La idea de la pérdida de la identidad. En un punto es una crítica bastante recurrente, aunque superficial, pero es una crítica recurrente a el pensamiento marxista, ¿no? Claro. Todos los problemas del populismo, aunque así a grosso modo, tienen que ver con la masificación que implicaría... La lectura negativa que se hace del populismo. Exactamente, sí. Y del comunismo como esta especie de colmena, ¿no? Claro. Como de existencia como de hormigas o abejas. Donde se pierde la identidad, donde no hay pensamiento genuino, sino solamente lavado de cerebro, ¿no? Etcétera. Claro. Tal vez esta sería una lectura un poco más amigable. Sí, en realidad la idea de las líneas de fuga plantea esta idea de, esto que se escapa de la sociedad, y Deleuze decía algo en un curso que dio sobre el tema, que está publicado en Cactus, como Derrames entre capitalismo y esquizofrenia, que dice a lo que le teme principalmente toda sociedad es al diluvio, dice, ¿no? El diluvio como esto que se derrama y de golpe no puede ser clasificado, no puede ser categorizado, de golpe aparece algo en la sociedad y que no necesariamente es una masa, digamos, sencillamente por ahí puede aparecer un grupo de gente o 1, 2, 3 personas que de golpe, ¿qué son? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué son? ¿Ciudadanos o marginales? ¿Qué son? No se pueden clasificar y de golpe están ahí molestando y eso empieza a generar una especie de desencadenamiento de modificaciones que se van, ¿no?, de esa sociedad, que se escapan. Y esta sería la idea, más que contradicciones. Y todas las sociedades lo que quisieran hacer sería como codificar todo esto, ¿no? Territorializarlo. Exacto. Claro, justamente lo interesante a pensar es, primero, ¿cuáles podrían ser esas manifestaciones desde movimientos artísticos o políticos o sociales, y qué tensiones o cómo reacciona la sociedad en términos de reasimilación, digamos, ¿no? Claro. Trata de reabsorberlo o resignificarlo cuando no puede directamente ignorarlo o excluirlo, digamos. Sí, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De estos otros, ¿no? Claro. Estos otros que aparecen y qué se hace con esos otros. En ese sentido uno podría decir que la ley funciona como una medida para eso, digamos, ¿no? Claro, lo interesante de este pensamiento de Deleuze y Guattari es que es el intentar pensar no solamente cómo logra el Estado limitar esas expresiones inclasificables, sino ver el potencial de creatividad, de creación de formas sociales nuevas a partir de esas irrupciones, ¿no? Sí, uno incluso podría argumentar que... Si no sería la muerte. Sí, uno podría incluso... la reproducción de un sistema que ya está finiquitado, como dijo Fukuyama, y listo, reproducimos para siempre el mismo modelo. Las redundancias dominantes, ¿no? Reproducir eternamente. Yo quería hacer como una salvedad. Uno podría discutir incluso que en Marx ya está eso, ¿no? Digo, Deleuze no tanto refuta a Marx como que lo retoma para complejizarlo, ¿no? Esta idea de una política comunista como aquellos trabajadores que se sustraen incluso a su categoría de trabajadores o de capital variable, le llama él, digamos, ¿no? Frente al capital. Correcto. Bueno, vamos a un tema alusivo para figurar un poco esto. Society de Eddie Vedder.
which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. There's those thinking more, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. You can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society. Solo sé que no sé nada. Pensá en sintonía. Pensá en sintonía. La filosofía no es solo para expertos. Voy a ofrecerles algo que el hombre ha buscado desde el despertar de los tiempos. ¿Un político honesto? Más raro aún. Solo sé que no sé nadar. Pensá en sintonía. Pensá en sintonía. Bueno, volvemos ya al último bloque del programa de hoy, donde estamos hablando de el individuo y la sociedad, como decía el tema de Eddie Vedder. Y no casualmente yo les traje para este segmento que solemos denominar Mira lo que te traje, un texto muy conocido que se llama Balde en la vida en los bosques, de Thoreau, que es un ensayo que Thoreau escribe en 1850, o que se publica en 1854. Thoreau es un poeta, filósofo, escritor estadounidense que tiene algunos problemas con la civilidad en general, y en este ensayo narra 2 años, 2 meses y 2 días que pasa en una cabaña que él construye con sus propias manos a orillas de este lago que está en Massachusetts. El proyecto que tiene Thoreau, que cuenta, donde, digamos, la idea de esta experiencia es que él vivir solo, alejado de la sociedad, cultivar lo que come,
y ir narrando cuáles son sus vivencias. De vez en cuando lo visita alguien, en general le molesta, son visitas que le resultan molestas, es irónico cuando cuenta esas visitas, y aparentemente lo que él estaría buscando es una libertad más genuina que la que experimenta día a día en la sociedad industrial, con su familia. De todos modos, no se va muy lejos de su... Además, su proyecto es volver y contarlo. Exactamente, es una experiencia. Justamente por eso la medición del tiempo también. No se va muy lejos tampoco, sino que se va, hace esa experiencia, escribe, narra lo que le va pasando durante ese tiempo, cómo se va comprendiendo con la naturaleza, y tal vez también en una especie de búsqueda espiritual de elevación que no te permitiría la vertiginosidad de la sociedad de consumo, etcétera. Así que bueno, es un ensayo que les recomiendo porque dio lugar a muchas, no solamente literatura, sino que está esta película de... Into the Wild. Sí, ¿cómo es el director? Sean Penn es el director. El actor Sean Penn es el director de Into the Wild. Y es este personaje que supuestamente es una historia real, ¿no? Claro, McCandless. Él... Que es una historia real. Una historia real de un chico que es un relato en cadena. Sí, un chico que deja, digamos, su familia, su auto, su plata, lo que fuera, y se va, digamos, se quiere ir a vivir en medio de, si no me equivoco, Alaska creo que se va. Sí, Alaska. En medio de la naturaleza, sin nada. La gran diferencia es, como decía acá Damián, ¿no? Que a diferencia de hacer un experimento, él literalmente se quiere alejar completamente de la sociedad. Sí, no sé, no voy a contar el final de la película, pero tengo mis dudas. Ajá, bueno, es un buen tema de debate. Sí, es un tema de debate, pero no la vamos a quemar, ¿no? No, por favor, que vayan y la vean. Que además es una gran película. Sí. Perdón, con una banda de sonido terrible. Thoreau también es el autor de un libro famoso llamado La desobediencia civil. Sí, prácticas de desobediencia civil. Que es interesante porque es un planteo parecido, pero dentro de la sociedad, digamos. Totalmente. Claro, él lo que plantea en ese texto es que el gobierno no tiene que tener más poder que el que los gobernados decidan otorgarle. Entonces, está basado en una experiencia personal de Thoreau, que de repente deciden dejar de pagar los impuestos porque no está de acuerdo con la guerra con México, con la esclavitud, etcétera, y entonces bueno, por supuesto que va preso por eso, y en esa estadía en la cárcel escribe hasta este texto donde te propone abolir el gobierno directamente, ¿no? Sí. No, me quedé pensando en la película, que la película cuenta, como dijo Juan, la historia real de este muchacho que se va a Alaska, pero la película cuenta también, a diferencia de Thoreau, que cuenta su estadía en los bosques, cuenta todo el trayecto para llegar hasta allí, digamos. Entonces, en ese trayecto, en esa narración, la película también es deudora de una experiencia cultural muy interesante en Estados Unidos, que es la generación beat de finales de los años 50. Claro, sí. En esa generación se caracteriza por un grupo de escritores, poetas y narradores, entre los que aparecen Allen Ginsberg, Jack Kerouac o William Burroughs, que empiezan a publicar en la segunda mitad de los 50, pero se empiezan a reunir y a escribir para ellos a finales de los 40, en el ámbito del jazz y de la contracultura representada por el jazz. Y se caracteriza por ser un fenómeno de ruptura en relación con los valores de la sociedad americana de los 50, digamos, la sociedad de posguerra, que ha establecido valores muy firmes, lo que se conoce como el American Way of Life, se consolida en esa época, ¿no? Y los beats se caracterizan por, un rechazo de esos valores y una mayor libertad sexual. Y la pasaban bien. Sí, digamos, experimentaban con ciertas sustancias también. Sí, muchas drogas, hay, mucho alcohol. Hay varias obras. Mucho cuerpo. Varias obras importantes para reconstruir esta experiencia. Una de ellas es un clásico, que es la novela de Jack Kerouac, que se llama En el camino, que se publica en el 57, que uno podría pensar que es un antecedente de esa parte de la película donde se narra todo ese viaje. La previa. Claro, hacia Alaska.
¿Cómo llegás a desconectarte, digamos? ¿Cómo haces para...? Sí. Y hay lo que se conoce como el manifiesto del grupo, que es un poema de Allen Ginsberg del 56, que se llama Aullidos, que bueno, si quieren vemos un par de fragmentos para entender un poco esta idea de ruptura. Sí, de intento, digamos, también de seguir una especie o de crear nuevas líneas de fuga, ¿no? Como, volviendo al concepto que usábamos en el bloque anterior, ¿no? Seguir estas líneas que atraviesan la sociedad, ¿no? Montarse como estas líneas que rompen en cierta forma, claro. Vos decías, con la vida americana de los 50, ¿no? Con una cosa más conservadora. Y bueno, después hablamos de eso, pero habría que ver qué pasó después con eso, digamos, ¿no? ¿Qué logró, qué quedó, qué residuo dejó? Bueno, les leo un par de versos del fragmento del poema de Ginsberg. Comienza así. He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, histéricos, famélicos, muertos de hambre, arrastrados por las calles, negros al amanecer, buscando una dosis furiosa. Quienes fueron expulsados de las academias por locos por publicar odas obscenas en las ventanas del cerebro, del cráneo. Claro, bueno, esa idea justamente, ¿no? Casi de poetas malditos, ¿no? Es algo que quizás un espíritu que retoma mucho del romanticismo también, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? De crítica a la sociedad, básicamente. Sí, incluso el movimiento beat va a ser de algún modo una especie de precedente de lo que después se va a desarrollar en los 60, que de hecho van a tomar los textos de ellos y las experiencias de ellos como, ¿no? como modelo, como influencia, ¿no? Y lo van a llevar como más lejos, ¿no? Sí, los hippies van a hacer una continuación de esto, claramente, claro. Y bueno, después artistas como, no sé, Morrison. Sí, que a ellos se les llamaba como a los yaceros de esa época, los hipsters, ¿no? Los hipsters, y que no como los hipsters de ahora. No, como por esta favor, gente del medio fashion. No sé, son raros. Sí, no se entiende muy bien. Son más raros que los hipsters. Claro, pero los hipsters originales eran estos, ¿no? Los hipsters que eran lo contrario a los squares, que eran como los tipos cuadrados y que se adaptaban a la sociedad. Y de ahí viene la cosa peyorativa de lo que fue el hippismo. Se le llamaba hippie como pequeño hipster, como un hipster menor, degradado, ¿no? Como que ya no es tan pionero o caótico como eran los verdaderos hipsters, digamos. Claro. Una postura, como si se hubieran quedado en una postura. Claro, una pose. Sí. Así que bueno, re lindo lo que nos trajeron. Nos podemos hacer todos beats de nuevo, sin darnos ninguna denominación. Podemos practicarlo sin decirle a nadie, sin escribir libros. Y estaría mucho mejor, ¿no? Sí, es interesante como fuga con respecto a eso, lo que mencionaron a Jim Morrison, ¿no? La banda de Doors. Claro. Como con sus letras, Morrison, ¿no? Retomando mucho de este espíritu, ¿no? Sí. Buen día. Bueno, ya está. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? No sé, escuché que hablaban un poco de hippismo y toda esa cosa. Sí. Vos que te gusta ahí la libertad sexual. Sí. Por ahí. ¿Vos tenés alguna experiencia? ¿Has ido al Uritorco? Por supuesto, negro. Ahí Capilla del Monte. Por supuesto, tengo familiares de ahí también. Sí, eran todos anarquistas. Sí. Anarquistas, mi bisabuela era anarquista. Extraterrestres y anarquistas. Extraterrestres y anarquistas, un anarquismo alienígena, como quien dice. Bueno, le traigo la cuenta, pero llegaron a algo, digo, porque al final me hablaron ahí, estuve escuchando por ahí un poco del Estado, de la sociedad, del individuo. ¿Llegaron a algo? ¿Alguna respuesta? No, trae la cuenta.